Hola, yo soy Kenia y os doy la bienvenida a este pequeño canal dedicado al cine, donde hoy hablaremos de delincuencia, de jóvenes con pintas extravagantes y de violencia. En ocasiones, cuando pensamos en la palabra pandilla, se nos viene a la cabeza un grupo de chicos y chicas que comparten amistad, contexto, que nos transmiten ternura. Pensamos en un grupo de amigos muy unidos, por ejemplo, que viven aventuras y se respaldan mutuamente, como el caso de los protagonistas de Stand By Me, los peques de Little Rascals, los gamberros de Porky's, Ese pene tenía un lunar y por eso lo descubriría en cualquier parte. o los aventureros Goonies. No sostenido. Acuérdate de las lecciones y toca bien, por favor. Pero no todo es jajaja, jojojo. Porque pandilla también puede significar violencia, drogas y maldad. Supongo que siempre han existido. Los humanos somos seres sociales y la necesidad de pertenecer a un grupo, de formar parte de algo más grande que nosotros mismos, es algo común. Pero como siempre vemos, el cine refleja aspectos de la sociedad en un momento histórico concreto. Por eso en épocas distintas se repiten X temas. Pues de los años 60 a los 80 la sociedad se encontró en un momento extremadamente convulso. No todas las películas que veremos hoy son norteamericanas, pero creo que vale la pena poner en contexto de lo que pasó en aquel momento en el mundo, aunque sobre todo en Norteamérica. Porque en aquella época se pusieron muy de moda las películas de justicieros que se liaban a palos con malos de peligrosas bandas. Algunos ejemplos serían Death Wish o El Justiciero, donde Charles Bronson, amargado por una desgracia familiar, se recorre las calles para vengarse de quienes le arrebataron a su mujer y a su hija. O el caso más loco, El Exterminador, donde un señor se pasea con un lanzallamas por la ciudad de Nueva York para acabar con el mal de sus calles. Realmente se ve más lanzallamas en la segunda parte del Exterminador, pero podéis encontrar las dos en YouTube, y si vais a la primera parte, que fue subida por un tal Alternativo y Chusco, veréis que tiene una sinopsis muy divertida. Y también fue el esplendor de las películas de pandillas. También algunas transcurren en los 90, pero no tienen la misma magia. Muchas de las películas de las que hablaré hoy transcurren en Nueva York o están inspiradas en la ciudad de la Gran Manzana. Y no es casualidad. Aquí es donde comenzamos a comprender la violencia del momento y el terror que llegaba a respirarse en las calles. Comencemos por el Bronx. A principios de los 60, en la ciudad neoyorquina, las familias que vivían en el Bronx y comenzaban a prosperar se mudaron a otras viviendas de clase media, más adaptadas a su nuevo nivel de vida. Eso hizo que el barrio sufriera una crisis que puso en jaque a los propietarios. Los precios descendieron, pero aún así era difícil. Muchos dueños de apartamentos prendieron fuego a sus inmuebles con la intención de cobrar el seguro. De hecho, se calcula que el 40% de los edificios del Bronx ardieron en aquella época. Todo esto ocasionó que esas viviendas fueran ocupadas por personas de bajo nivel económico, personas con adicciones o que traficaban, pero sobre todo y básicamente personas pobres, muchas de ellas inmigrantes que no recibían oportunidades igualitarias y entraban en espirales de analfabetismo, drogadicción y violencia. Muchos niños crecieron en ese ambiente inestable, donde la vida costaba menos de $1 y la única forma de sobrevivir era entrar en una pandilla que te cubriera las espaldas. El Bronx era la selva. Y esta situación duró hasta finales de los 80, tras años de combatir estas pandillas y una remodelación total del barrio. De hecho, se considera que el año 1981 fue el más violento de la historia de Nueva York. Miremos ahora más allá. Esta era una época de malestar social, donde las nuevas generaciones se habían hartado del conservadorismo de épocas anteriores y sobre todo se habían hartado de la guerra y las desigualdades. La lucha por los derechos sociales, por los derechos de los afroamericanos y de las mujeres, mantenían las calles en constante agitación. Una agitación absolutamente necesaria. La televisión fue por primera vez cómplice de la revolución. Martin Luther King utilizó los medios de comunicación para mostrar casos de brutalidad policial contra manifestantes pacíficos, lo que posicionó a muchos americanos a favor de la lucha. Y la televisión también los puso en contra de la guerra de Vietnam, la primera guerra televisada, que causaba un tremendo rechazo por lo absurdo de su naturaleza. Además, Estados Unidos había pasado los años anteriores controlando la industria y la producción tras la devastación que la Segunda Guerra Mundial había supuesto para el continente europeo. Pero aquí la industria estaba recuperándose. Pero Estados Unidos había invertido más en ganar la carrera espacial o en la guerra de Vietnam que en mejorar sus infraestructuras. Esto más 2 accidentes medioambientales. El incendio del río Cuyahoga, en Cleveland,
Bueno, digo el incendio, pero ardió 13 veces. 13. El agua. 13 veces en 2 años. Y la fusión parcial del núcleo en la central nuclear de 3 Mile Island hicieron que la gente se preocupara por nuestra huella en este planeta y perdiera la fe en la industria y la tecnología convencional, buscando formas alternativas de vida, lo que dio lugar al movimiento hippie. Entonces, estamos en un momento donde la sociedad vive preocupada por las desigualdades, por una industria que no ofrece soluciones, una guerra injusta, el terror nuclear con el que los políticos hacían salvajes campañas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vote for President Johnson on November 3rd. Uso y normalización de toda clase de sustancias, pobreza, auge de los asesinos en serie. Es el momento de la historia moderna con más casos, pero eso da para otro vídeo. Y una televisión en cada hogar, que era capaz de llevar la denuncia, pero también el terror a todas las familias. Y en este contexto exacto, encontramos la siguiente película. The Warriors es una película que me tiene enamorada. El jefe de la pandilla más poderosa de Nueva York, Cyrus, invita a una reunión a las demás bandas, donde propone crear una alianza entre todos y hacerse así con la ciudad. Pero un desgraciado del público le pega un tiro y acusa a The Warriors de Coney Island. Ahora, las demás bandas quieren justicia para Cyrus, y ellos deberán cruzar toda la ciudad evitando a la policía y a las otras pandillas. Una película donde todo el rato pasan cosas, con un trabajo de vestuario maravilloso, un ritmo muy dinámico y una historia que la ha llevado a ser parodiada y homenajeada decenas de veces. Sin ir más lejos, por los mismísimos Simpson en su temporada 25, capítulo 14. Come out to play! Oh no! He's got 3 bottles! Muchas de estas películas tienen un claro mensaje antiviolencia y antipandillas. En The Outsiders este mensaje es evidente, pero no tanto como para ser panfletario. En esta película la rivalidad entre dos bandas hacen que sucedan una serie de desgracias. Es una película con un repartazo y que oscila entre momentos íntimos de sus personajes y batallas callejeras, pero os aviso que no es apta para sensibleros. The Wanderers sigue la vida de los miembros de una pandilla en el Bronx en 1963. Podemos destacar de esta película su banda sonora, trazos de comedia dentro del drama y una batalla campal a plena luz del día muy loca. American History X es probablemente una de las más conocidas de esta lista, y es otra de esas con un mensaje claramente antiviolencia y antiodio, donde vemos cómo una amistad en la cárcel hace que un neonazi deje atrás sus estúpidas ideas y cómo trata de alejar a su hermano de convertirse en lo que él fue. Aunque como digo, el mensaje está claro y en bandeja, quizás demasiado obvio de hecho. Es una gran película y un clásico. Pero si hablamos de clásicos, no puede faltar La Naranja Mecánica. ¿Puede haber alguna película que represente mejor todo lo dicho en mi pedazo de contexto histórico? Esa crítica a los medios de comunicación que nos manipulan como ellos quieren. Y bueno, ese arco en el que el protagonista sufre la violencia que él ejercía contra otros en sus propias carnes y termina siendo un héroe. Maravilloso, maravilloso. Incluyo Mi vida loca porque este drama noventero tiene un enfoque distinto, donde nos muestra la vida desde los ojos de las mujeres latinas de un barrio pobre, donde es impensable no pertenecer a una banda. Embarazos no deseados, muertes absurdas y entender la calle como única forma de vida es lo que caracteriza esta película. Es interesante observar el punto de vista de los personajes desde su voz en off. No hay un único narrador, hay tantos narradores como historias. Pero reconozco que se hace un poquito lenta. Vamos a viajar un momento a Reino Unido. Es el año 1962 y Jamaica se ha independizado de la invasión inglesa. Este es un momento de crisis económica, pero también es el florecer de una nueva era cultural, con el fenómeno Beatle, entre otros estilos. Los jóvenes de barrios pobres se sienten frustrados y buscan diferenciarse de los demás, generar su propia identidad, y en este momento surge el movimiento skinhead. Esta es una tribu urbana con tendencias violentas. Algunos cometen atracos, beben cerveza en exceso, pero no es un movimiento racista. Sin embargo, como todos sabemos, en momentos de crisis, la extrema derecha y los nacionalismos suben como la espuma. Así que los movimientos políticos racistas siembran sus prejuicios en estos jóvenes marginales, creando así una brecha entre los skinhead originales y los supremacistas blancos. Si queréis saber más sobre el tema, la youtuber La Cabra de la Muerte ha sacado un vídeo sobre esto precisamente mientras yo preparaba este vídeo, y la verdad es que está bastante bien documentado. Y This is England cuenta la vida de unos jóvenes skinhead en este momento preciso de la historia. Creo que esta película es importantísima para comprender los orígenes de este colectivo que ha visto su nombre manchado por unos individuos que finalmente han terminado siendo la representación de este grupo para los que los vemos desde fuera. Que además es un peliculón. Y ya que estamos en Londres, hablemos de la Batalla de Brighton de 1964.
donde mods y rockers se dieron de puñetazos de forma totalmente indiscriminada, a plena luz del día y en la playa, y de la película y el álbum que cuenta su historia. Y aquí me diréis, vale, echa el freno, ¿qué carajo es un mod y un rocker? Bien, ambas son tribus urbanas y ambas pandillas tenían una gran rivalidad. Los mods eran grandes aficionados a la moda, vestían muy elegantes y llevaban vespas o lambretas. Escuchaban soul, rhythm and blues y pop rock inglés. Grupos como The Animals, The Kings o The Who eran los favoritos de este movimiento. Los rockers, en contraposición, llevaban chupas de cuero, montaban en motocicleta y escuchaban a Elvis Presley. Pero volviendo al tema, efectivamente The Who lanzó la ópera rock Quadrophenia en 1973, que contaba la historia de un joven mod insatisfecho y lleno de rabia. Y años más tarde pudimos ver esa historia en imágenes en la película homónima, con esa batalla campal de Brighton como punto álgido y un final repleto de simbolismo, resignación y esperanza a partes iguales. Una película con una estética gris, muy inglesa, un trabajo de vestuario precioso y una gran banda sonora. Pero bueno, todas estas películas nos retratan las vidas de las pandillas desde un punto de vista interno, ¿no? Desde los ojos de sus integrantes. Pero ¿qué pasa cuando esas pandillas son el enemigo y tú no eres ni Charles Bronson ni tienes un lanzallamas? Bueno, en Colors los protagonistas son policías que combaten peligrosas bandas, pero que formen parte de los cuerpos de seguridad no hace la tarea más fácil. En esta película asistimos a los más y a los menos de una pareja de policías con maneras de ver la vida totalmente distintas. La interpretación de este dúo de actores hace que la película pase de ser un bah a una película de good quality. Ya estamos terminando, así que vamos a echarle un poco de fantasía. En Jóvenes Ocultos o The Lost Boys, ¿quién traduce estas cosas? De verdad. O sea, The Lost Boys, Jóvenes Ocultos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién? Nuestros protas son unos adolescentes en el pueblo costero de Santa Clara, California. Una madre se muda con sus 2 hijos a este pueblo, pero pronto los chavales se verán involucrados con una pandilla de malotes, con un secretillo. Pista. Es una película juvenil ideal para los fans de Los Habitantes de la Noche. ¡Quita tú! ¡Quita tú! Y para terminar, mi gran recomendación. Bueno, a ver, otras de la lista están a la altura, ¿eh? Pero la verdad, es un peliculón y además sé que a mi padre le encanta cuando pongo el gif de Cry Baby. Asalto a la comisaría del Distrito 13. De esta película hablo brevemente en otro vídeo donde cuento, entre otras cosas, cómo John Carpenter se pluriempleó para llevar a cabo esta obra maestra del audiovisual. Así que, a ver cómo suena esto. En una comisaría que está en proceso de trasladarse, solo quedan unos pocos empleados y unos presos que van a pasar allí la noche de forma provisional, cuando en un momento dado entra un hombre en evidente estado de shock. Y entonces comienza la pesadilla. Una terrible pandilla quiere vengarse de ese pobre hombre como sea, y terminar con todos los del edificio de paso. Para colmo, nuestros protagonistas se encuentran completamente incomunicados. No os cuento más porque es preciso que la veáis. Es una película de esas adelantadas a su tiempo. Es brutalmente asfixiante y te mantiene enganchado todo el tiempo ver cómo esta gente hace lo impensable por sobrevivir. Aquí acaba el vídeo de hoy, pero hay algo que me gustaría decir antes de despedirme. Y es que lo que os contaba al principio sobre el tema de las desigualdades, especialmente de la población negra de Estados Unidos, y las protestas de estos días hacen un terrible paralelismo. Me parece lamentable que alguien en este planeta se sienta discriminado por su color de piel, su condición sexual o su género. De verdad, no comprendo cómo en pleno 2020, que hay coches que conducen solos, que puedes aprender cualquier cosa tecleándola en tu móvil, seamos tan estúpidos de menospreciar a otra persona por pertenecer al colectivo que sea. Tenemos como esta necesidad de etiquetarlo todo y de darle a todo un valor. Y lo malo es cuando no todos tenemos el mismo valor. ¡Qué alegría! ¡Qué largo ha sido! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, entretenido y divertido. Pero sobre todo lo que espero es veros en el próximo vídeo. ¡Chao!